Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Pedro Castro. El tema de hoy desarrollaremos geometría, corresponde a ángulos, la parte 2, que corresponde a dos rectas paralelas intersectadas por una secante, que determina 8 ángulos que reciben nombres específicos, cuyas relaciones nos van a plantear una serie de problemas. Bien, iniciemos entonces. Tenemos acá ángulos en rectas paralelas cortadas por una secante. Aquí podemos ver, por ejemplo, tengo acá la recta AB con la recta CD. En este caso, las dos rectas son paralelas. También la recta AB con la recta CD, la cual es intersectada por una secante, ¿de acuerdo? Esto me genera 8 ángulos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos ángulos en correlación con otra toman un nombre específico. En este caso tenemos los ángulos internos. En este caso, los ángulos internos mayormente los identifico aquellos que se encuentran dentro de las dos paralelas, ¿no? En este caso lo podemos demarcar de esta manera. Estos serían los ángulos internos. ¿Está bien? A ver, tenemos el ángulo 3, 4, 5. Espera un momento. Ya. Todo esto sería el ángulo, los ángulos internos, ¿no? Esta parte de aquí. Ya está. Ellos vienen a ser los ángulos internos. Y los ángulos externos, los que están fuera, ¿no? El 1 con el 2. Y el 5, el ángulo 7 con el ángulo 8. ¿Está bien? Son los ángulos externos. Acá tenemos el 1, el 2, el 7 y el 8. Ahí está bien determinado. Los ángulos correspondientes son parejas de ángulos que son iguales, congruentes. Por ejemplo, el ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5. Me plantea también que estas parejas son congruentes, o sea, son iguales. Se puede ver, ¿no? Mira, con una simple relación. Este ángulo el ángulo 1, así, con el ángulo 5, ¿cómo son? A ver, si lo apreciamos gráficamente, podemos ver que este ángulo 1 es igual al ángulo 5. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el ángulo 3, con el ángulo 7. Ahí lo podemos ver, el ángulo 3, si lo vemos de esta manera, ese mismo ángulo va a ser igual al ángulo 7. ¿Está bien? Y así sucesivamente, no, así de forma correspondiente, el 4 con el 8, el ángulo 4 con el ángulo 8 serán iguales, el ángulo 2 con el ángulo 6. A eso le llamamos ángulos correspondientes. O sea, tenemos los ángulos internos, los ángulos externos, ahora tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos alternos son congruentes y pueden ser internos y externos. Los ángulos alternos, de alternados, ¿no? En este caso, miren, el ángulo 4 con el ángulo 6, empezamos acá, el ángulo 3 con el ángulo 5 son alternos internos. ¿De acuerdo? Podemos ponerlo así, alternos internos. ¿Está bien? Son iguales. ¿Por qué son iguales? A ver, si lo relacionamos gráficamente, ¿cómo podemos verlo? A ver, el ángulo 3 con el ángulo 5 son iguales. A ver, mira, los vamos a ver de esta manera, a ver. Si llevo este ángulo 5, a ver, lo voy a llevar. A ver, lo vamos a ver con otro color, a ver. Listo. A ver, vamos a ver. El ángulo 5. Sabemos que por ángulos correspondientes es igual a este ángulo de acá, ¿sí o no? Si lo llevo acá. ¿Está claro? Está bien, entonces este ángulo 5 lo coloco acá por ser ángulo correspondiente, lo llevo aquí. Entonces observo que el ángulo 5 con el ángulo 3 son iguales por la propiedad de opuestos por el vértice. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? ¿De acuerdo? El ángulo 5 es igual al ángulo 3. Ahí está. Lo mismo va a ocurrir el ángulo 4 con el ángulo 6, que son alternos internos. Son iguales porque lo mismo, ¿no? A ver, si llevo, a ver, vamos a utilizar otro color. Ya.
Si llevo este ángulo de acá, el ángulo 6, mira, el ángulo 6, lo voy a llevar a este otro ángulo. Es el mismo, ¿sí o no? Por ser ángulo correspondiente, esto también viene a ser el ángulo 6. Por lo tanto, el ángulo 6 es igual al ángulo 4. Listo. Ahora pasemos a ver los ángulos alternos externos. Estamos hablando de los ángulos externos, ¿de acuerdo? En este caso, el ángulo 2 es igual al ángulo 8. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos llevar a ver? El ángulo 2 es igual al ángulo 8. Sencillo, ¿no? Por ángulo correspondiente, este ángulo 2 lo voy a llevar a este lado por ser ángulo correspondiente. Ya está. Acá tengo el ángulo 2. Listo. Y por ser opuestos por el vértice, ángulos opuestos por el vértice, el ángulo 2 es igual al ángulo 8. Demostrado. Lo puedo hacer con alternos externos o con ángulos correspondientes. Puedo demostrar lo que estoy afirmando, que el ángulo 2 es igual al ángulo 8. Y el ángulo 1 es igual al ángulo 7. Claro, lógicamente que sí, ¿no? Este ángulo 1, lo voy a llevar a este lado de acá. Entonces puedo afirmar que el ángulo 1 es igual al ángulo 7 por opuestos por el vértice. ¿Está bien? Listo. Pasamos a ver ahora el siguiente problema. Bien, ahora vamos a ver los ángulos conjugados o ángulos colaterales. Lo vamos a llamar, mayormente lo conocemos como ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son suplementarios. Pueden ser conjugados internos, conjugados externos. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son suplementarios? Cuando suman 180 grados, ¿de acuerdo? Suplementarios, 180 grados. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los ángulos conjugados internos. Los conjugados internos. Los conjugados internos, me dice que el ángulo 4 con el ángulo 5, conjugados internos, es igual a 180 grados. ¿Cómo lo podemos demostrar eso? Sencillo, ¿no? A ver, el ángulo 3, a ver, acá primero estoy empezando a ver, empezamos con el ángulo 3, conjugados internos. El ángulo 3 con el ángulo 6 suman 180 grados. Claro que sí, mira, si lo vemos de esta manera, a ver, mira, si el ángulo 3, este ángulo 3, momento, muy extenso acá. A ver, el ángulo 3, a ver, conjugados internos, el ángulo 3, muy delgado, lo vamos a hacer un poquito mejor eso, a ver. Ahora sí. Por ejemplo, el ángulo 3 lo voy a llevar a este lado por ángulos correspondientes. Va a ser igual al ángulo 3. Y yo pregunto, ¿cuánto sumará o qué ángulo determina el ángulo 3 con el ángulo 6? Determina un ángulo llano. El ángulo llano es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Bien? Entonces, el ángulo 3 más el ángulo 6 es igual a 180 grados por conjugados internos. Listo. Por conjugados externos. Me dice que el ángulo conjugados externos, el ángulo 1 con el ángulo 8 suman 180 grados. ¿Cómo también lo puedo determinar? Puedo determinar de esta manera, ¿no? Si yo junto, a ver, si voy a juntar, a ver, trato de unir, voy a unir la recta AB con la recta CD, me va a representar de esta manera, me va a quedar así, mira. Estaría acá. Aquí tendría la recta A, aquí tendría la recta AB, acá tendría la recta AB. ¿Está bien? Si trato de unirlas ambos, acá estaría
coincidirían en una misma recta, la recta AB y la recta CD, ¿no? La recta CD. Y me quedaría de esta manera, ¿no? Donde acá quedaría aquí, me quedaría aquí el ángulo 1. Aquí estaría el ángulo 8. La pregunta es, ¿cuánto sumarían ambas? El ángulo 1 con el ángulo 8 sería igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Está bien? Lo puedo visualizar de esa manera también. ¿Está bien? Lo otro, ¿cómo podría ser? A ver, por ángulos opuestos por el vértice, ¿no? A ver, este ángulo de acá, opuesto por el vértice. Este es igual a 1. O no, pero por ángulo correspondiente, ¿no? ¿Para qué hacer esto? Este ángulo 1, a ver, mira, fácil. El ángulo 1, por ser ángulo correspondiente, el ángulo 1, por ser ángulo correspondiente, es igual a este ángulo. Este es igual al ángulo 1. Por lo tanto, este ángulo de acá, el ángulo 1 con el ángulo 8, debe sumar ¿cuánto? 180 grados. Listo, demostrado, ¿no? Ahora pasemos a ver acá una serie de aplicaciones. A ver, me dice aquí, a ver, me dice determinar el valor de x si L1 es paralelo a L2. Si son paralelos, bueno, acá tengo acá voy a poner solución. Solución. Entonces va a quedar de esta manera, a ver. Tengo acá si recta L1 es paralela a L2. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Por ángulo correspondiente, ¿no? Sencillo sería, ¿no? Aquí, este ángulo 72 lo voy a pasar a este lado, por ser ángulo correspondiente. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 72 grados también. Listo. Acá está. ¿Esto cuánto debe? 72, ¿no? Vamos a poner acá de nuevo. Ya, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto mide todo esto? Mide 180 grados. A ver, ¿cómo quedaría bien? Vamos a ponerlo de esta manera. Sería así, ¿no? A ver, sería x más 22 grados sería igual a ver, x más 72 grados sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 180 grados. Listo. Y de ahí x sería igual a ¿cuánto? Sería 180 menos 72 grados. ¿Eso cuánto sería? A 108. Igual a 108 grados. Listo. A ver, un momento. En el problema 2, me dice calcular x si L1 es paralelo a L2. En este caso, para resolver este tipo de problemas, es un problema clásico, ¿no? Tipo, ¿qué puedo hacer? Voy a trazar una paralela
a la recta L1 y a la recta L2. ¿Sí? Entonces, voy a trazar una recta paralela a la recta L1 y a la recta L2. Entonces, ahora vamos a trazar una recta por aquí. Ya está. Esta recta es paralela, lo cual lo voy a simbolizar de esta manera. Esta recta es paralela a esta recta y también paralela a esta recta de acá. ¿Está bien? Entonces, voy a aplicar aquí por alternos internos entre la recta, ahí le voy a llamar acá L3. Entonces aquí tengo otra paralela, ¿no? Con mi recta auxiliar L3. Ya está. Son paralelas. Por alternos internos, puedo decir, a ver este ángulo de aquí es igual a 35 grados. Por alternos internos. Listo. Luego este otro de acá es igual a este otro ángulo, por alternos internos también. Igual a 72 grados. Listo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que X, puedo decir que X puedo decir que X es igual a 35 grados, 35 más 72 grados. Lo cual es igual a 107 grados. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a resolver otro problema más. A ver. Dice en la siguiente figura, si X es igual a 72 grados y Y es igual a 2/3 de X, determinamos si la recta L1 y L2 son paralelas. Si son paralelas, entonces puedo afirmar lo siguiente. ¿Qué puedo afirmar que si son paralelas? Puedo afirmar que la recta L1, ¿qué debe cumplir? Deben cumplir lo siguiente, ¿no? Entonces coloco acá. Si son paralelas, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir lo siguiente. A ver, si esto de acá, a ver. Esto debe ser igual a X. ¿Sí? Y todo esto debe sumar ¿cuánto? Debe sumar 180 grados. Entonces, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que X más Y es igual a 180 grados. Ya está. Pero, ¿cuánto vale Y? Acá sería igual a ¿cuánto?
y x, sería acá, x más, y es igual, a ver a cuánto, ¿está? A 3 medios de x, 3 medios de x. Igual a 3 medios de x. Será igual a 180. Entonces aplicando aspa sería acá 2x más 3x va a ser igual a 180 grados, todo sobre Bien. Esto sería igual a ¿cuánto? Sería, a ver, pasa a multiplicar. El 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero lo puedo dejar de esta manera, ¿no? A ver, lo puedo dejar de esta manera. A ver. Sería acá, a ver, 5x. 5x. 5x medios va a ser igual a 180. Vamos a ver por acá. Listo. Si son valores, estoy afirmando, a ver si realmente cumple, ¿no? 5x medios es igual a 180. Entonces voy a reemplazar aquí, a ver. Así que en vez sería 5. ¿Cuánto vale x? En este caso, x, como podemos ver aquí, me dice que es igual a ¿cuánto? Es igual a 32. Acá no olvidemos que ya tengo un dato. Eso lo voy a reemplazar aquí. Sería entonces 5x sería 5 que multiplica a 72, que debe ser igual a 180 grados. Pero aquí sobre 2, ¿no? Sobre 2. Bien. ¿Cuánto sería acá? A ver, multiplicando mitad acá 1, mitad acá sería 36. Entonces multiplicando, ¿cuánto me va a quedar? Multiplicando me va a quedar aquí, justamente, ¿no? 5 por 36 va a ser igual a 180, donde es igual a ¿cuánto? Sería igual a 180. Lo cual me demuestra que la recta L1 con la recta 2 son paralelas. ¿Está bien? Bueno, el problema siguiente ustedes lo complementan, ¿de acuerdo? Es la aplicación de la teoría. Bien, el problema este es el problema donde determinamos el valor de x y también lo resuelven ustedes. Pero unas sugerencias, ¿no? Aquí ustedes van a aplicar alternos internos, ¿no? Puedo afirmar que este ángulo de acá es igual a este ángulo. A la vez, este ángulo de acá es igual a este otro, ¿no? Tengo que hacer dos aplicaciones. Primero igual a acá, determina el valor de x. Y luego, igual a acá, una vez haya el valor de x, igual a esta ecuación 3x menos 20, igual a y más 10 grados. Y de ahí determina el valor de x. En este caso, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a aplicar, hay un método, no un artificio. Como tengo acá varias rectas paralelas, lo que voy a hacer, voy a prolongar los lados. ¿Sí? Voy a prolongar los lados. De aquí.
prolongo este de acá. Listo. ¿Qué más voy a prolongar? Prolongo este de acá. Ya está. Y luego voy a trazar una recta paralela, ¿no? Siempre donde se intersectan, voy a trazar una recta paralela. A ver acá. A ver, a L1 y a L2. ¿Está bien? En este caso sería más aproximadamente por acá. Ya está. ¿Está bien? Esta sería la recta paralela a esta, ¿no? Esta recta de acá sería paralela a esta otra y paralela a esta. ¿Está bien? Por ángulos alternos internos, esto sería igual a 2x. Por alternos internos. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es igual a x. Y por alternos internos también este es igual a x. ¿Ya está? Entonces, ¿qué puedo afirmar? El ángulo 5x con todo este ángulo de acá, a ver qué relación hay. Lo voy a hacer, a ver, con azul. ¿Qué relación en este ángulo de aquí? Este es medición. Con este ángulo. Son, ¿qué tipo son? Alternos internos, ángulos correspondientes. ¿De acuerdo? Si no recortes el problema, por ejemplo, puedo aplicar la otra propiedad, ¿no? Por ángulos correspondientes. Por ejemplo, puedo saber que este ángulo de acá, mira, ¿a cuánto es igual? ¿De acuerdo? ¿Es igual a 5x, sí o no? Listo. Este es igual a 5x. Por lo tanto, ¿a cuánto será este ángulo de acá? Todo este ángulo de acá, ¿a cuánto debe sumar? Este 5x más 2x, ¿cuánto debe sumar todo este ángulo? Debe sumar 180 grados. Entonces, ¿qué puedo decir? Sencillamente aplico esto, ¿no? Digo, ¿no? El ángulo 2x más el ángulo x más el ángulo 5x es igual a 180 grados. ¿Está bien? Sumando ahí, ¿cuánto sería? ¿Está bien o no? A ver. ¿Cuánto sería? A ver, sería igual. ¿Cuánto? Sería 8x. Que tengo acá, 8x sería igual a 180. ¿Y dónde x va a ser igual a cuánto? Entonces x va a ser igual 180 entre 5 va a ser igual, a ver, a 22,5, ¿no? 22,5 grados. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta. ¿Sí? Bien, el problema este de acá queda para ustedes y también la de acá para ustedes. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.